Lucas 15:11. Hay una historia, hermano, que yo sé que usted la ha leído, pero vamos a volverla a leer. Amén. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lucas capítulo 15. Dice versículo 11. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué dice el 14? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Dejémoslo hasta allí. Mis amados hermanos, hemos estado hablando de la pobreza, de las maldiciones que no nos han dejado recibir de una manera exitosa, hermano, completa, las cosas en la parte económica, en el cristiano, en todo el mundo, no solamente, hermano, en Colombia, en Sudamérica, en Norteamérica, sino que en todo el mundo es un problema la economía. Y yo sé que usted ha visto de que a veces el dinero no alcanza, se va como agua, vienen nuevos retos, vienen nuevos gastos, y es una situación, hermano, de que a veces cuando no hay dinero, por mucha confianza que le tengamos a Dios, eso lo pone uno a pensar y le gasta mente y le gasta pensamiento, ¿sí o no? Cuando no hay dinero, hermano, uno se empieza como, la gente empieza como a perder la paz, empieza a entrar, hermano, como ¿cómo lo voy a hacer? La Biblia dice, hermano, que no os preocupéis por qué habéis de comer o qué habéis de beber, porque vuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. O sea que cuando no tenemos eso, nos preocupamos, ¿cierto que sí? Viene una preocupación cuando usted y yo, hermano, no tenemos las necesidades básicas para cubrirlas, que son las necesidades de protección, de provisión y de placer. En nosotros tendemos a preocuparnos. Pues si no, pastor, yo espero en paz, yo estoy tranquilo, yo eso lo tiré. Gloria a Dios por la persona que diga eso. Pero hermano, eso tiende a preocupar cuando no hay para el arrendo, cuando no hay para la comida, cuando no hay, hermano, para las cosas personales. Eso tiende a preocupar. Jesucristo mismo lo dijo. Entonces, una de las cosas que está afligiendo hoy en día la iglesia cristiana a nivel universal, a gran mayoría, no a todos, es la parte económica, hermano. Porque el diablo sabe que si toca la parte económica, le va a quitar más de la mitad del pensamiento y de la mentalidad a las personas. Porque eso le quita la identidad a la gente, hermano. La pobreza le cambia la identidad a las personas. Una persona con mentalidad de pobreza no es lo mismo que una persona que tiene negocios, tiene otra forma de pensar. Yo he visto personas con una mentalidad de pobre, hermano, que uno dice: Dios mío, cada vez la pobreza la tiene más derrotada. Y no emprenden nada, tiene una mentalidad como allí, como vivir con lo necesario. ¿Por qué le leí esta historia, hermano? Y yo sé que ya les he hablado, pero para recordar. ¿Cuántos quieren recibir herencia? ¿Por qué les pregunto esto? Porque hay una herencia que vamos a recibir de parte del Señor. Y para poder recibir herencia tenemos que tener dos cosas: madurez y tener fe. No me voy a parquear allí. ¿Qué? Porque en Lucas capítulo 15, 11 habla de una historia de un padre que tiene dos hijos. Uno, hermano, tiene fe, pero no tiene el carácter, madurez. Y el otro, hermano, que más adelante usted lo puede leer en su casa, tiene madurez, pero no tiene fe. Para poder heredar tenemos que tener madurez y tener fe. Hay gente que tiene fe: Señor, yo creo, y le vienen las bendiciones, pero vuelven y se le van, porque no tiene madurez. Y hay personas que son muy maduras, pero les falta fe. Amén. Esta mañana estábamos hablando, hermanos, sobre lo del ayuno. Hay personas que son muy incrédulas. Es necesaria la fe, es necesario el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno desplaza la incredulidad. Y cuando se va la incredulidad de las personas van a poder atrapar la palabra, van a creer a lo que se está predicando, a lo que se está hablando, a lo que el Señor está diciendo a través de su palabra. Pero al no haber fe, al haber incredulidad, la gente va entrando en una tónica de que ya le da igual cualquier cosa. Diga conmigo: incredulidad. La incredulidad. Entonces,
Volviendo otra vez al tema, se necesita, hermano, tener fe y se necesita tener, ¿qué? Madurez. Amén. Y yo tomé una historia, hermano, que está en el segundo libro de Reyes. Vamos allí, capítulo 2. Usted y yo tenemos que, hermano, tener un proceso para poder heredar, para poder uno recibir, porque la herencia tiene un precio, hermano. La herencia tiene un precio. ¿Cómo así, pastor? Ya Cristo lo pagó en la cruz. Sí, pero ¿por qué entonces no estás viviendo en esa herencia? Porque tiene un precio. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y vamos a leer allí una historia fascinante, hermano, que está en el capítulo 2, versículo 1. Dice: Eliseo sucede a Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, ¿a dónde? A Gilgal. Cuando usted empieza a leer toda la historia, hermano, usted empieza a ver de que Eliseo apenas está siguiendo, lleva un tiempo siguiendo a Elías, pero ya lo va a suceder. Pero para poder él heredar, él tiene que pasar por un proceso y por ciertos lugares. Y Gilgal significa, hermano, ¿qué significa Gilgal? Circuncisión, la rueda. Y para poder que, hermano, esa rueda empiece a andar de la herencia, usted y yo tenemos que recibir un corte, tenemos que circuncidarnos. Recibir un corte, cortar cosas en nuestras vidas que no nos van a dejar heredar, que no nos van a dejar, hermano, recibir la bendición que tenemos que recibir. Si usted ve a Abraham, hermano, si usted lee la historia de Abraham en Génesis, hermano, hay 10 cortes que Abraham tiene, hay 10 pruebas y todas tienen que ver con corte. Cortaron a Lot de su vida, cortaron, hermano, de su tierra, de su parentela, tenía que salir de allí. Hubo un corte, salir, hermano, de la herencia, renunciar a su herencia. Cortes son procesos donde usted y yo tenemos que, hermano, renunciar, cortar con amistades, con cosas. Hay veces Dios nos está pidiendo que cortemos con algo y no lo estamos haciendo. ¿Y qué va a pasar? Hermano, no vamos a poder heredar, porque ese Gilgal es un paso en la vida espiritual importantísimo en nosotros. Diga conmigo: corte. Es donde el Señor te circuncida, te trae un corte, donde empieza a cortar, como a limpiarte. ¿Cuántos han cogido, hermano, una caña de azúcar y empiezan con un machete a limpiarlo por los lados, las hojas y todo? Un corte, hacerle corte para poder empezar, hermano, a entrar en ese proceso. Hermano, si usted y yo no nos dejamos procesar en la circuncisión, en esa rueda, no vamos a poder avanzar. ¿Y sabe qué va a pasar? Que no vamos a poder entrar a Betel, que es el segundo lugar donde Elías va. Yo lo subrayé, usted puede leer en su casa. Está Gilgal, Betel, Jericó y Jordán, donde Eliseo sigue a Elías. Es un proceso, es una caminata, es un, hermano, el proceso de la vida para recibir ese manto, hermano. Mire, para recibir esa bendición, para poder heredar. Amén. No se puede recibir poder, bendición, hermano, si no se ha sido circuncidado, si no tenemos marcas. ¿Cuáles son el corte en su vida? Por eso el apóstol Pablo, hermano, decía las marcas del ministerio, del servicio, hermano. Él tenía las marcas, tengo las marcas. ¿Se han leído? El apóstol Pablo, ¿cuáles son sus marcas? Porque hay gente que quiere heredar, que quiere todo facilito, sin ninguna marca y sin nada, todo suave. Piensa que porque hace aquí la persona sola va a recibir. No, usted y yo tenemos que ser un cristiano 4x4 todoterreno. Donde, hermano, todo, ¿qué hay que hacer? Esto, lo otro, hay que hacer lo otro, todoterreno. ¿Cuáles son sus marcas? Ponga a pensar, ¿cuáles son sus marcas? ¿Qué hemos hecho nosotros por el evangelio? ¿Qué hemos hecho? Porque hubieron hombres para que esta Biblia estuviera aquí, entregaron sus vidas, hermano, murieron misioneros. Usted se pone a leer la historia de la Biblia, cómo llegó a Colombia, cómo llegó el evangelio, hermano. Ahí hubo gente que dejó su vida. Como dice la palabra, por amor a ti he enviado generaciones, multitudes, personas. Hubo gente que murió para que esta Biblia estuviera hoy aquí. ¿Cuáles son nuestras marcas? El apóstol Pablo dice las marcas. Él recibió latigazos, hermano. Y si nosotros no entendemos eso, hermano, no vamos a poder avanzar. Hay procesos dolorosos, hay procesos lentos, hay procesos incómodos, hermano. Pero es como Dios dice en Hebreos capítulo, vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 2.
Hebreos capítulo 12, 1. Dice 1, 2, perdón, 12, 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire esta palabra, correr con paciencia. Es como algo raro, ¿cierto? Correr con paciencia. Eso me quiere decir que yo no me puedo afanar, como dice, no tanto jalar ¿cómo es que? Ayúdeme, para que se ahorque, pero no tampoco soltarlo tanto para que se vaya. O sea, uno tiene que saber dónde correr y saber dónde esperar, porque hay momentos en la vida donde usted tenemos que estarnos quietos, tener paciencia y saber, por eso, ser entendidos en los tiempos. Hay gente que piensa que todo es corriendo y el ministerio todo es rápido, rápido. No, hay momentos donde Dios no te va a pedir que nos quedemos quietos. Paciencia. Eso yo, hermano, yo lo he estado entendiendo porque yo, hermano, así, y yo así. Y por medio de mi esposa es que he enseñado a estar un poquito quieto, cálmese, ventarrón. Porque uno piensa que en la vida todo es así. No. Y hay otros que también piensan que todo en la vida es quieto. No, hay que saber y ser entendido en los tiempos. Cuando tengo que correr y cuando tengo que ser paciente. Es una palabra, hermano, aquí corramos pacientemente. ¿Qué tenemos que correr? Mire lo que dice: despojémonos de todo, ¿qué? De todo peso y de todo, ¿qué? Todo peso y ¿qué? Mire, hermanos, ahora les voy a explicar eso. ¿Qué pasa cuando qué significa qué tiene que ver eso, el pecado, con nuestra vida? El pecado, ¿qué hace? Hermano, nos aleja de Dios. Pero ¿qué hace el peso? Reduce la velocidad, sí, señor. Pero ¿qué hace el peso? Estanca el propósito, nos estorba que nosotros no llevemos el propósito a la velocidad que Dios quiere. Nos va a estorbar. Por eso Dios nos va a pedir cosas en la vida, hermano, que cortemos de nosotros. ¿Para qué? Para que ese peso no nos detenga en el propósito. El pecado, dice aquí, corramos despojémonos de todo peso y ¿qué? Y del pecado que nos asedia. Hermano, el peso va a hacer que usted y yo nos aleje del propósito. Nos hace, hermano, que nosotros nos hace lento, hermano. El pecado hace que nosotros nos alejemos de Dios, pero el peso nos hace lento. Dios nos va a pedir cosas, hermano, que no son pecados, pero Él sabe que nos va a hacer lentos en el llamado. Hay que quitar ese peso. La gente reconoce fácilmente el pecado que está haciendo, pero a veces no reconoce el peso, algo que lo está haciendo lento en el llamado, algo que lo está estancando, que no lo está dejando. Por eso dice la Biblia: no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no son pecado, pero te hacen peso en el ministerio, te hacen peso en la vida y te estancan. Y no es pecado. El apóstol Pablo habla de peso y habla de pecado. Gente sabe que está haciendo algo malo y claro, tengo que arrepentirme y apartarme. Pero la gente a veces no reconoce lo que lo está estancando espiritualmente: el peso. Y ese peso no necesariamente es un pecado, vuelvo y le digo. Es algo que usted y yo tenemos que revisarnos. Porque es que no estoy avanzando. ¿Qué es lo que me está estancando? ¿Qué será? ¿Qué es lo que me está reteniendo? ¿Qué es lo que no me deja? La verdadera señal de que dejamos, hermano, algo por Cristo, no es solamente ayer, hermano, sino que siempre dejar cosas por Jesús. Mire, Marcos y Jacobo y Juan, ¿qué pasó? Dios los llamó y al instante dejaron sus redes, dejaron a su papá, dejaron todo. ¿Por qué? Por el Señor. Cortaron con todo, hermano. Fueron determinantes. Pero eso pasa cuando usted y yo, hermano, no tenemos valor por las cosas que Dios nos trae, que Dios nos da. Por eso el valor es mayor al precio. ¿Cómo así, pastor? Las cosas que tienen harto valor, ¿cuánto valen? Un precio elevado, ¿cierto?
Por eso cuando usted y yo valoramos el ministerio, valoramos la palabra, valoramos al Señor, hermano, a usted no le importa dejar cualquier cosa, no le importa el precio. Usted lo hace porque usted valora el llamado. ¿Sí o no? No importa, hermano, no importa. Pero la gente que le está al contrario, que está más preocupada por el precio, por eso hay gente, hay que ir al culto por la mañana o por la noche. Ay, no, qué pereza. No valora lo que el Señor hace. Hay países donde las iglesias no se abren. Los matan, no hay palabra, no hay revelación. Hermano, pastores que solamente entretienen la iglesia, no enseñan ya la palabra. No enseñan la palabra, hermano. Y no es que yo me las pique, pero yo trato de hacerlo mejor. Yo sé que hay predicadores mejores que yo. La gente lo dice. Pero, hermano, yo trato de hacer mi mejor esfuerzo, de hacerlo bien para el Señor. Para que ustedes se lleven una palabra, para que ustedes se lleven algo, no pierdan la venida aquí. Yo trato de respetarlo a usted, porque usted saca tiempo, usted podría estar descansando en su casa. Yo por eso me preparo, le oro al Señor, le digo, bueno, Dios, ¿qué quieres? Para darle una palabra, para darle algo, para que usted se lleve en su corazón. Pero, hermano, ya hoy en día la gente no hace eso, no se esfuerza, no hace nada. Entonces, ¿el peso qué hace? Reduce la velocidad, nos va alejando del propósito, no nos deja avanzar, hermano, no nos deja avanzar. Vamos, hermano, volvamos a leer ese versículo de Hebreos 12:1 para que nos quede. Léalo fuerte y duro, léalo duro. 12:1, Hebreos 12:1. Leámoslo, Hebreos 12:1, duro. Hasta allí, hasta el 2. Miren, hermanos, por eso hay que aprender la base, hermano, de lo que usted y yo hemos aprendido, el discipulado. Muchos han menospreciado el discipulado, pero no han tenido un buen fundamento, hermano. Hay gente que sabe mucha cosa, pero no ha tenido un discipulado porque se han dejado engañar, que porque saben mucho. Ay, yo ya he hecho eso como 4 veces, pero resulta que no lo han hecho bien. No han echado un buen fundamento, una buena base. Porque ¿en qué consiste, hermano, el discipulado? Cuando usted y yo, hermano, no tenemos bien la base del discipulado, no podemos, hermano, la gente anda perdida en la visión, no sabe, anda perdido. Una persona que no está bien fundamentado en el discipulado, primero, cualquier cosa lo mueve. Segundo, se deja distraer por cosas que no lo deben de distraer. Y tercero, hermano, anda perdido en la visión, no sabe cuál es la visión, no sabe ni siquiera para dónde va. ¿Y cuál es, hermano? ¿Cuál es la visión del discipulado? Número 1, aprender a dejar para seguir. Marcos 1:18 al 20. Usted y yo tenemos que aprender a dejar para seguir. Lo puede leer en la casa si quiere, lo apunta. Dejar para seguir. El número 2, aprender, hermano, a seguir para servir. Lucas 8:13. Aprender a servir, ¿para qué? A seguir para servir. Número 3, hermano, aprender a vivir para dar. Mateo 20:28. Aprender a vivir ¿para qué? Para dar. Y número 4, hermano, dentro de este fundamento, aprender a morir para multiplicar. Juan 12:24. Ese es el fundamento del discipulado, hermano. Muchas personas lo menosprecian. Yo ya llevo 25 años en la iglesia, pastor, y volver a hacer eso, aprendemos más. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Dios va a honrar la persona que vuelve y lo hace, y ¿sabe qué pasa? Lo va a bendecir y lo va a afianzar más, y no va a permitir que nada lo mueva, porque eso se llama honra. Cuando usted honra la visión, cuando usted honra la enseñanza, la palabra va a cumplir con ese propósito. Pero cuando no se honra, se menosprecia, la palabra no va a surgir con efecto, no surge. Y por eso uno ve personas, cristianos con niñería, cuando ya deberíamos de ser maestros. Cristianos inmaduros, con unos errores que uno dice, pero Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Con unos errores que uno dice, pero hombre, ya deberíamos de ser maestros. Tienen necesidad de otra vez, ¿qué? De la leche espiritual.
Diga conmigo, dejar para seguir, seguir para servir, vivir para dar y morir para multiplicar. Eso es, hermano. Para ser exitoso y recibir ¿qué? La herencia. Mire, hermano, cuesta. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Eso cuesta. Dejar, eso cuesta. Pero hay personas en el mundo que dejaron la esposa, dejaron los hijos, dejaron una cantidad de cosas. Y cuando llegamos a Cristo, ahí sí no vamos a querer dejar nada. Hay gente que no quiere dejar nada, hermano. ¿Ah? Porque hay gente que, hermano, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué le cuesta seguir las personas? A algunos líderes, a algunos pastores les cuesta seguir. Porque todavía no han pasado por Gilgal, hermano, donde tienen que cortar cosas, cortar con el orgullo, cortar con cosas. No han cortado. Donde tienen que talar, hermano, cosas en el carácter. La persona que le cuesta seguir es porque no quieren dejar algo, hermano. Es porque valora más cualquier cosa que la visión del reino, hermano. Valora cualquier cosa que la visión del reino. Entonces, usted y yo tenemos que pensar, bueno, a mí me están dando una enseñanza, yo tengo que empezar a valorar, yo tengo que empezar a poner por obra. Estamos en esta visión, estamos en este lugar, estamos en unidad. Ayer le pregunté, hermano, pregunté en la iglesia, en la unión, ¿cuánto saben cuál fue el versículo que se dio hoy ayer en el devocional? Hoy pregunto, ¿saben cuál fue el versículo que se dio en el devocional hoy? Solamente no me responda, mediten. Es porque nos falta unidad, hermano, falta la unidad. Y vuelvo y digo, sabemos todo lo que predican muchos pastores, pero aquí en la iglesia donde usted se congrega, donde Dios lo colocó, donde Dios va a hacer, hermano, que su familia venga, donde sea transformado sus hijos, la economía, donde usted va a ser sano, un amén. Bueno, y no dice amén a eso, hermano, entonces no sé qué considera usted valioso. En esa iglesia donde Dios lo puso, hermano, entonces no hay unidad, estamos perdidos. No hay unidad, hay desolación, está asolado. Y vuelvo y le digo, hace 20 y pico años la iglesia está aquí. ¿Por qué no nos hemos ganado esta ciudad? Por la falta de unidad. ¿Cuántas iglesias hay aquí en Roldanillo? Hay bastantes iglesias. Ayer pregunté cuántas iglesias hay en la unión, cantidades. ¿Por qué no han montado un alcalde con los concejales? Porque no hay unidad, no hay unidad. Y eso es por falta de discipulado, de un fundamento, hermano. Pastor, eso, sí señor, porque no hay unidad, nos jalamos para el mismo lado. ¿Qué pasó con Eliseo? Eliseo siguió y honró ese manto. ¿Y qué recibió? Ese manto. Uno no escoge el manto, hermano, el manto lo escoge a uno. Y cuando usted honra ese manto, ¿qué va a pasar? Ese manto te va a defender. Pero cuando usted no honra ese manto y lo ataca, ese manto se va a defender de ti. Eso es delicado. Eso es delicado. Eso es delicado. Porque hay gente que critica, que murmura, que dice, hermano, están atacando un manto. ¿Sabe qué va a hacer ese manto? Se va a defender. Pero cuando uno honra ese manto lo va a defender. Es al contrario. Y eso se aprende en el discipulado, hermano. Eso se aprende, la honra, el respeto, la obediencia. Eso se aprende en el ABC del discipulado. Y uno ve líderes, hermano, en esta actualidad a nivel mundial que eso no lo hacen. Y quieren recibir bendición. No se va a recibir porque si no pasamos por la circuncisión, si no cortamos esa área de nuestra vida, de nuestro carácter, del orgullo, de la altivez, hermano, no va a pasar nada. No va a suceder. Puede saber, hermano, hasta de qué color eran las chanclas del apóstol Pablo. No va a recibir bendición. No recibe. No recibe. Porque se han volteado las cosas. Piensa que es que el conocimiento va a superar la honra o la obediencia. Es mejor la obediencia que los sacrificios, dice la palabra del Señor. ¿Sí o no? Es mejor, hermano. Es mejor. ¿Sí o no? Mire, hermano, cuando Aquí, ¿cuál es el que sigue en Segundo de Reyes? Volvamos otra vez a Segundo de Reyes. De allí pasamos a Betel. Betel es donde, hermano, se abren los cielos. Cuando, hermano, corto con el pecado, con el mundo, se va a abrir los cielos. Se van a abrir los cielos donde van a subir y van a bajar ángeles. Segundo de Reyes, capítulo 2.
el siguiente lugar de parada es Betel. Betel significa casa de Dios, es donde se van a abrir los cielos, donde van a haber actividad angelical, hermano. Betel es un portal donde los ángeles suben y bajan con bendiciones. De allí que pasan, pero solamente cuando cortamos, donde usted va a oír la voz de Dios, donde usted le va a llegar la revelación, hermano, donde va a llegar la provisión, va a llegar una cosa sobrenaturales. De allí pasamos a Jericó, hermano. El siguiente parada es Jericó. Para poder heredar tenemos que sufrir ese proceso, hermano, ese proceso. ¿Por qué la gente hoy no hereda? ¿Por qué está en esas situaciones? Porque no han pasado ese proceso. La herencia, hermano, tiene un precio. De allí pasamos ¿a qué? A Jericó. Es el lugar de la guerra, hermano, donde pasamos de niños llorones, quejambrosos, a niños valientes. ¿Sí o no? ¿Cuántos valientes aquí? Donde pasamos de oveja a león. La Biblia dice que el reino se hace fuerte y solamente los valientes, ¿qué pasa? Hermano, hay cosas que no van a ser suyas si usted no se vuelve valiente. Hay cosas que si usted no se vuelve valiente, hermano, no van a ser suyas. Y yo vuelvo y le digo, yo he tenido que, hermano, volverme valiente. Hermano, cosas que me vienen, me tiran la flecha. Hay saúles, hermano, que le tiran a uno flechas. Y uno que tiene que hacer es esquivarla. Ay, no, es que me dijo, yo no por ahí no vuelvo. No, hermano, cuando usted está, hermano, en el proceso de Dios y ha tenido un buen discipulado, un buen ABC, eso te hace más resistente. Te hace resistente, porque usted, hermano, se va volviendo fuerte. Le tiran flechazos y usted no va a ser, hermano, usted va a ser como David, usted los va a esquivar. David, ¿qué hizo, hermano? Él metió a Saúl en el pentagrama. Él iba cantando y metió también esquivar la flecha del rey. Lo metió en el pentagrama. No dijo, no, yo soy el ungido de Dios. ¿Usted por qué me trajo aquí? No, yo me voy. ¿Vieron el proceso que sufrió David desde que fue ungido hasta que fue rey de Israel? Pasaron 40 años. Y yo estoy por pensar de que ese tiempo duró así, no solamente porque Dios tenía un tiempo y un propósito, porque Dios sí iba a colocar a David por rey. Pero ¿qué pasó, hermano? El pueblo se adelantó. A veces uno se adelanta a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer. No, yo tengo ministerio, yo tengo llamado. No, ese pastor me estancó. No, yo me voy de aquí, hermano. Y sabe que quieren salir por su propia cuenta. Y eso es lo que pasa hoy en día. ¿Por qué? Porque no tuvieron un buen discipulado. Porque sabían muchas cosas, pero no aprendieron lo básico, la base. Usted, si no tiene una buena base, puede edificar lo que quiera, se va a derrumbar. Usted tiene una buena base, edifique de ahí para arriba, que no se va a caer. Porque Dios honra la persona que hace eso, que no lo menosprecia. La palabra le va a hacer efecto, va a soportar, va a aguantar, va a recibir los correazos. Ninguna disciplina, la verdad, es de ser satisfactorio, pero deja un fruto apacible. ¿Qué pasa? Vas a dar fruto. Usted recibe la palabra con humildad, con sencillez de corazón, y va a empezar a dar fruto. Me gustó una frase, hermano, que escuché de un comentarista. Estuve viendo, hermano, allí un comentarista dijo que habían traído otro comentarista mejor que él. Y el hombre dijo, yo recibí eso con humildad. ¿Qué es la humildad? Dijo él. La humildad es aprender a recibir las cosas que vienen a aceptar las cosas que le vienen a la vida. Con sencillez de corazón. Aceptar lo que viene. Ah, que lo gritaron. Bueno, yo acepto. Bueno, gloria a Dios. Eso se llama humildad. Entonces hay gente que quiere, hermano, salir hoy en día, muchas iglesias de garaje. Quieren salir, no, yo soy pastor, y como son todos, ay, la gente por los sentimientos se van. Y yo una vez le dije a una mujer, es que esto no es por sentir, ay, es que el pastor me cae tan bien, es que la esposa es más linda. Y yo le dije, mujer, esto no es por sentimientos, esto es por lo que está diciendo Dios, tener el respaldo de Dios. No, pero es que a mí me cae tan bien, es que es un ángel. Pues tan ángel es que es un rebelde y se fue de la iglesia y abrió toldo aparte. Puede ser muy cari bonito, vestir bien, predicar bonito, pero es un rebelde. ¿Sí o no? De ahí seguimos, hermano, ¿qué? Al Jordán. El Jordán es donde todo desciende, hermano. Donde todo desciende. Donde todo desciende.
Tenemos que ser humillados para ser exaltados, ya lo sabemos, hermano. Por eso cuando la gente se quiere levantar por sí solo, el cielo va a pelear contra usted. Contra usted no, contra las personas que se van a levantar. Cuando las personas quieren salir por su propia cuenta, el cielo va a pelear contra esas personas. El mismo cielo va a pelear contra esas personas. Va a pelear. ¿Y sabe qué va a pasar? Y Satanás va a apoyar a esas personas. Satanás las apoya. ¿Qué dijo él en Isaías? Subiré y me sentaré. Y todo el que quiera subir por su propia cuenta, no por la voluntad de Dios, es un rebelde. Y Satanás apoya a esas personas, a los orgullosos, a los rebeldes, a los que detractan, a los que no están de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Rebeldía en el corazón. Pero eso viene ¿por qué? Porque no hay un buen fundamento y por eso no se hereda. Por esa sencilla razón, no se hereda. Esta mañana, hermanos, yo les di una enseñanza a los hermanos. Yo volví y se la refresqué porque hasta a mí se me había olvidado y el Señor me la recordó. El ayuno. La primera parte para usted empezar a ayunar es donde usted no le pide nada al Señor, sino que usted le ofrece: Señor, vengo a traerte esta demoniera, vengo a entregarte mi carácter. Soy orgulloso, soy mentiroso, soy iracundo, contesto, no me sujeto, rebelde soy. Donde usted le entrega al Señor: Señor, voy a ayunar porque ahí donde usted, el primer ayuno que uno debe hacer es para derribarse usted mismo, para derribarme yo mismo. Ese es el primer ayuno. Pero la gente ayuna, hermano, para pedirle cosas a Dios, hermano, para pedirle, tiene peticiones, pero ahorita que cuando termina el ayuno viene la bendición, pero como tiene esos problemas, el diablo se roba la bendición. Jesucristo ayunó ¿cuánto tiempo? 40 días, ¿cierto? Y el diablo se apareció en el día ¿qué? ¿En el del primer día o el día 15? ¿Qué día apareció el diablo? En el día 40. ¿Por qué se apareció en el día 40? Porque ya había vencido, ya tenía la bendición, ya iba a volver en el poder del Espíritu Santo. Y Él se aparece cuando usted termina de ayunar, para que si usted cae, se aira o lo que sea, se le roba la bendición. Por eso usted, el primer ayuno que tenemos que hacer es para matar, para ofrecer: Señor, aquí vengo porque tengo estos problemas, vengo a entregar, a matar esta carne. El segundo ayuno, ya usted, el Espíritu te va a llamar a ayunar, Él mismo te va a llevar. Y el Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días. Y ahí es donde el Señor te va a dar, vas a volver en el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué va a suceder? Pues el diablo ya no te va a poder quitar nada, porque ya moriste, ya estás derribado, ya estás muerto a la carne. Vuelvo y le digo, hermano, hubo un pastor que llegó en una cruzada, hermano, y llegó un señor y se le paró enfrente un sicario, le descargó todo el proveedor, cambió y metió otro y se lo descargó, y nada que se moría, no le cayó ni una bala al predicador, y le dijo: ¿por qué no te mueres? Y él dijo: porque yo ya estoy muerto en Cristo Jesús. Hay que morir, tenemos que cortar cosas de nuestras vidas. Si no las cortamos es imposible. Vaya a sesiones de consejería, escucha al que quiera, no va a pasar nada. No va a suceder, porque tenemos que cortar cosas. Tenemos que pasar por Gilgal, hermano, el lugar de la circuncisión, para que la rueda de la visión avance. No va a suceder. Por eso hoy en día las iglesias, hermano, mucha iglesia están, no, gracias al Señor, están en problemas económicos tan terribles, hermano. La misma gente vive en una condición deplorable. Deplorable, hermano. Aguanta hambre, personas que aguantan hambre, personas que no tienen que vestirse, con qué comer, hermano. Pero vaya, revise la vida íntima. No dejan el chisme, la murmuración, no dejan, hermano, la crítica, no dejan. No se deja eso. Y eso hay que cortarlo. Hay que cortarlo. No hay unidad, no se une. Hay una división terrible. Vuelvo y digo, si aquí se juntaran o en la unión se unieran, hermano, las personas, las iglesias cristianas, se montaría el alcalde cristiano con todos los del consejo cristianos. Pero el diablo está feliz porque trae división. Entonces la persona, el que no ha sido bien discipulada, hermano, no va a poder heredar. ¿Por qué? Porque tiene inmadureces todavía, como que el pastor no le cae bien, la pastora no le cae bien, tiene celos, tiene rabia, ve a la pastora y le molesta, el pastor dice una frase y no le gusta. Ya conmigo inmadurez, eso es inmadurez. Cuando usted hace su discipulado bien, todo eso el Señor le va quitando todos esos
esas musarañas se las va quitando. Eso son niñerías. Cuando era niño, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Pensaba como niño y actuaba como niño. Por eso usted y yo tenemos que ser maduros. Madurar. La Biblia dice, hermano, que en Gálatas capítulo 4, que si el heredero es el niño, de nada difiere al esclavo, que es señor de todo. La inmadurez trae esclavitud. No solamente en el área económica, en otras áreas. Esclavitud no deja avanzar. Ese es el peso que está arrastrando mucha gente con ministerio y con dones y con talentos, que no deja avanzar. Hay que aprender a identificar lo que pesa, lo que nos está pesando en nuestras vidas, para no dejarnos avanzar. Eso hay que identificarlo. Eso hay que identificarlo. Yo por eso estoy tranquilo, hermano. Yo estoy haciendo mi obra, yo estoy orando, yo estoy ayunando, yo le estoy pidiendo al Señor. En mí no hay desespero de nada. Si Él quiere, trae la gente; si Él quiere, trae el dinero; si Él quiere, no la trae nada. Yo en eso estoy tranquilo, porque el Señor a veces pide tiempos de paciencia, y hay otros tiempos, hermanos, donde uno no hace mucho esfuerzo y las cosas suceden. Pero eso lo trae la madurez. Pastores que se desesperan, ¿y qué vamos a hacer? Y aquí y allá. No, la obra es de Dios, la obra es del Señor. Tenemos que preocuparnos nosotros si estamos en pecado o no. Y hay gente que se cree tan santa. Ay, no, es que en esa iglesia no van a, no, es que en esa iglesia hay mucho error, yo me voy para otra. Ay, tan santo, tan perfecto, que se va para otro lugar donde, porque es que no aguantan la santidad. Diga conmigo: inmadurez. Hermano, inmadurez. Necesitamos, hermanos, volver otra vez a retomar la madurez, a levantarnos, a decir: bueno, Señor, me despojo de este peso y voy a unirme a la visión, voy a unirme a las cosas, y voy a empezar a hacer las cosas como es. Pero el diablo estorba, hermano. Él trae esas pequeñas querellas, esas pequeñas zorrillas que están echando a perder los grandes cultivos. Por eso la gente no hereda, por la inmadurez. Se necesita fe y se necesita madurez para poder heredar. Si usted y yo valoramos el llamado, valoramos, hermano, el reino, paguemos el precio, cualquier precio. Cuando usted tiene plata y usted va a un buen restaurante, una buena comida, y le dicen: vale un plato tanto, usted, yo lo pago, ¿sí o no? Porque no importa el valor, no importa el precio, porque usted valora lo que se va a comer, ¿sí o no? Pero hoy la gente ya no valora casi el reino, hermano, porque no está dispuesta a cortar cosas de su vida, no está dispuesta. Le da más lugar a las obras de la carne. Mire, hermano, en muchas iglesias yo veía, hermano, que en iglesias no les caía bien, y yo escuchaba, no les caía bien el pastor en iglesia. No aquí, sino en otras iglesias. Yo escuchaba que no les caía bien el pastor. Pastoras teniendo celos de las mismas hermanas contra el pastor, hermano. Pastores con inmadureces tremendas, porque no hubo un buen discipulado, no hubo, hermano, una disposición para esas enseñanzas, no la hubo. Yo ya he hecho, yo ya sé, como yo soy pastor, como yo ya llevo 20 años en el, yo ya sé. Con esa frase, eso le fastidia a Dios, y por eso es que caen en situaciones, en lazo del cazador. Caen en lazo del cazador por esas inmadureces. Pero si uno con humildad, un discipulado, bueno, gloria a Dios, vamos a aprender más, porque hay huecos, hermano. En la iglesia cristiana hay analfabetismo. Hay analfabetismo. Yo también tengo que estar en capacitaciones. No es que yo me las sepa todas. Nosotros tenemos capacitación con el apóstol Enrique los martes y los jueves, hermano. Por eso yo me encierro allá a veces, me conecto a las reuniones a veces. Mi esposa se conecta. Hay capacitaciones, no es que uno se la sepa toda. Las escuelas que tenemos que hacer seminario. Hay pastores que usted no estudia. No, hermano, hay que estar estudiando, porque hermano, uno se le va olvidando las cosas. Hay que estar refrescando otra vez la memoria, refrescando. Yo he hecho ese discipulado muchas veces, lo hice. Mi esposa les ha contado. Y cada vez que lo hacía más, eso quedaba arraigado aquí. Esa palabra se hacía carne, se hacía, hermano, aquí un fundamento tremendo que no lo quita nadie ya después. Que cuando venga la situación uno ya sabe. Pero si uno puede aprender algo un día, pero se le olvidó y no lo está refrescando, llega el diablo y hace fiestas, hermano. Es un títere del diablo, una marioneta.
Esa palabra me da risa porque me acordé de algo.